Cuando vosotros me digáis, no sé si está, ok, vosotros, cámaras, perfecto, empezamos, ¿no? Buenos días, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy hemos celebrado. El Consejo de Gobierno, en primer lugar, trae dos propuestas de calificación como estratégico de dos planes formativos en la región. El primero de estos planes estratégicos formativos es el presentado por la entidad Atrio en la ciudad de Cáceres, un plan formativo que va a permitir que 15 alumnos y alumnas se puedan formar en las propias instalaciones de Atrio. La especialización de estos planes formativos con Atrio será en cocina, en restaurante, en hotel. Tendrá una duración de 1.100 horas durante 9 meses. De esta manera y con este primer plan formativo que les estoy contando, Extremadura inaugura la formación de alto nivel en el sector, con el fin de potenciar el talento joven para cubrir empleos de máximo nivel en cuestión turística de máxima categoría. El protocolo firmado con la Junta de Extremadura y Atrio compromete la celebración de 2 ediciones, en principio, 2 ediciones de este programa formativo. Contará con una financiación de más de 90.000 euros, que es lo que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. Comenzará en el mes de octubre y además Caja Rural de Extremadura aportará becas para el alumnado seleccionado de 300 euros por alumno y mes. El programa fundamentalmente irá dirigido a jóvenes menores de 30 años. Por otro lado, también hemos aprobado otro plan, un segundo plan estratégico de formación, en este caso es con la empresa Centro de Ciberseguridad e Innovación Sociedad Limitada, que está en Don Benito. El itinerario formativo planificado consta de 2 ediciones. Habrá una primera edición de mayo a septiembre de 2023 y otra de mayo a septiembre de 2024. Cada una de ellas estará destinada a 20 participantes. Y estimamos que en estas 2 ediciones se puedan beneficiar en total 80 jóvenes. La estrategia de negocio de esta empresa, de Centro de Ciberseguridad e Innovación, pasa por complementar y aumentar la demanda de los servicios empresariales de ciberseguridad hacia la formación, captación y retención del talento. ¿Por qué es para la Junta de Extremadura tan importante los 2 planes formativos estratégicos que hoy acabamos de aprobar? Porque esto es un proyecto piloto de lo que queremos hacer en los próximos años y es formación a la carta. Es decir, una empresa necesita trabajadores y necesita cualificar en alto nivel a esos trabajadores y automáticamente se pone en contacto con la Junta de Extremadura y la Junta de Extremadura le ofrece, a través de estos planes de formación estratégico, les ofrece formación a la carta, que es lo que venimos diciendo e insinuando en los últimos meses. Para las inversiones empresariales que se van a venir a Extremadura es clave la formación y hay que hacer una formación específica y una formación a la carta. Por tanto, hoy en el Consejo de Gobierno, con estos 2 primeros planes de formación estratégica, con Atrio y con la empresa de ciberseguridad, con el Centro de Ciberseguridad e Innovación, lo que estamos dando es ese pistoletazo de salida a esa formación estratégica y a la carta que estamos seguros que en los próximos años nos van a demandar muchísimas empresas en Extremadura. En segundo lugar, el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se regula el registro de centros especiales de empleo de Extremadura. Como ya saben ustedes, los centros especiales de empleo son empresas especialmente comprometidas con personas que tienen discapacidad. Para poder cumplir con su misión económica y su función social es imprescindible contar con un proceso de calificación y de registro ágil y es lo que introducimos en este nuevo decreto
mejorar esos procesos de calificación, hacer un registro más ágil para contar con la visibilidad necesaria y además acceder a subvenciones por parte de los centros especiales de empleo para apoyar su mantenimiento y crecimiento. ¿Qué pretendemos con este decreto? Pues, en primer lugar, adaptarlo. El registro se va a adaptar a la normativa nacional, facilitar la solicitud y hacerlo de manera ya telemática. Y el registro se convierte en electrónico y público, con lo que también creemos que se va a ganar en transparencia. De hecho, ya está accesible a la ciudadanía en el portal de Extremadura Trabaja. Para nosotros, los centros especiales de empleo son una herramienta importantísima en la comunidad autónoma de Extremadura, tanto es así que hay 198 en Extremadura y que en estos momentos están dando empleo a 3.000 personas con discapacidad. Por tanto, creemos que es un decreto que va a beneficiar a todos estos centros especiales de empleo. Y por último, informarles que el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de bien de interés cultural a la cetrería en Extremadura, con carácter de patrimonio cultural inmaterial. Esta declaración, la de bien de interés cultural a la cetrería en Extremadura, supone un reconocimiento y protección de esta modalidad cinegética tradicional realizada con aves rapaces. A su vez, esta actividad se abre cada vez más a la sociedad extremeña por medio de campeonatos o de certámenes, como el último que ha tenido lugar, el Campeonato de Extremadura de Altanería y Bajo Vuelo, que se ha celebrado en la ciudad de Llerena. Por tanto, hoy hacemos ese reconocimiento como bien de interés cultural a la cetrería en Extremadura. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí, respecto a la formación a la carta que ha señalado con estas dos empresas, me gustaría saber, ha dicho que, por ejemplo, para llevarlo a cabo en Atrio iban a destinar 90.000 euros. Me gustaría saber también qué dinero se destina a la empresa de Don Benito y también me gustaría saber, esta formación dentro del esquema público, ¿encaja en algún tipo de FP o es una formación no reglada? Me gustaría saber cómo encaja dentro de la educación del sistema educativo extremeño. El dato de la empresa de Don Benito te lo paso posteriormente, no lo tengo en estos momentos aquí, no hay ningún problema. Esto es formación reglada. Es formación reglada, puesto que es un acuerdo entre la Consejería de Educación y estas empresas. Por tanto, es una formación reglada con itinerarios formativos a la carta, que además es la enseñanza que en estos momentos se va a demandar. La enseñanza que se va a demandar en el futuro, o mejor dicho, en el presente, es una formación especializada, una formación a demanda en este caso de las empresas. Y eso es lo que hoy estamos dando el primer paso. Tenemos la formación dual, que además está funcionando muy bien, en donde los chavales, las chavalas empiezan sus itinerarios formativos. Por ejemplo, con la empresa Dieter funciona muy bien y están estudiando y a la vez están haciendo prácticas y trabajando, pero esto es un paso más. Esto es que una empresa se pone en contacto con la administración y le dice: oigan ustedes, nosotros necesitamos gente para trabajar en algo muy determinado y necesitamos formación específica. Lo que hace precisamente la administración, llegar a convenios con esas empresas, ¿vale?, para poder ofertarles la formación que las empresas nos están demandando. Eso es una formación, no es un grado, es una formación. Es una formación para poder insertarse laboralmente. No olvidémonos de los grados. Es una formación para poder desempeñar una ocupación. ¿Más preguntas? Sí, yo quería ahondar en lo que estaba preguntando Óscar, si hay algún tipo de catalogación de certificado profesional, algo que avale por parte de la Junta de Educación y aparte del título, certificación laboral o una cuestión así, que es uno de los títulos que se suelen dar, ¿no?, a veces cuando se da este tipo de formación, sí hay posibilidad de que los estudiantes se incorporen a la empresa que les está formando, puesto que como la empresa es la interesada en
formar específicamente en tareas muy concretas, si de alguna forma pues, también se contempla esa posibilidad de ingresar en la empresa formadora. Lógicamente, cuando se firma este tipo de convenios es para que luego haya una inserción laboral en esas empresas. Es igual que las escuelas profesionales. Y, lógicamente, al estar una formación reglada, tendrán su titulación o su reconocimiento, igual que lo tiene hasta una escuela profesional. Una escuela profesional también está reglada y tiene su propio reconocimiento. No tiene nada que ver porque esto es una formación a más alto nivel y mucho más específica. Pero al estar dentro de los itinerarios de la Consejería de Educación, pues todos tienen su certificado. ¿Más preguntas? Sí, es que, verá, Juan Antonio, es muy fácil. Estuvimos con Javier Luna hace 2 semanas, se acordará el compañero, en Torrepet, que es una empresa dedicada al reciclaje de plásticos. Ellos en Torrepet organizan un curso de certificación profesional. Es decir, ellos lo que preparan, que es el perfil que estábamos buscando, operadores químicos, en productos químicos. Entonces, no sé si hay una diferencia entre curso de certificación profesional, como lo que se hace en Torrepet, y estos planes estratégicos. Parece que sí, que hay una cierta diferencia, porque lo que hace Torrepet es se registra ante la Junta de Extremadura para ser centro homologado de enseñanza y a partir de ahí organiza sus cursos de certificación profesional. ¿Estos serían también lo mismo cursos de...? No. Lo que hace Torrepet es, como tú bien dices, certificarse o acreditarse ante la Junta de Extremadura para poder acceder al plan de formación anual y actúa como academia. Esto es diferente, esto es un plan de formación estratégica en momentos puntuales, es decir, esto es una empresa que necesita formación, necesita a gente cualificada. Entonces llega a un acuerdo con la Junta de Extremadura vía convenio para en un momento determinado formar a gente porque esa empresa la necesita. Torrepet no, Torrepet lo que hace es acreditarse como si fuera pues un centro de formación, por decirlo de alguna manera, porque hay muchas empresas que aparte de la actividad empresarial también se acreditan como centro de formación. Esto es acuerdos determinados, acuerdos puntuales, porque hay empresas que tienen una previsión de crecimiento, por ejemplo esta de ciberseguridad, tienen una previsión en los próximos años de crecimiento y necesitan a trabajadores. ¿Qué hace? Oiga, administración, póngame usted una herramienta para poder formar a esos trabajadores y luego insertarlos laboralmente. Y estos son los convenios que hoy hemos aprobado. Es algo novedoso. No es la primera vez que se hace, pero es lo que veníamos diciendo desde hace tiempo que era nuestra idea, que es pura y dura formación a demanda por parte de las empresas. Y la Junta de Extremadura lo que se pone a disposición de esas empresas para formar a esos futuros trabajadores. ¿Más preguntas? Hoy vamos todos por lo mismo. Evidentemente no es una FP dual esto. ¿Qué diferencia hay entre una FP dual? ¿Qué diferencia hay lo que hace el Instituto Cristo del Rosario de Zafra con la DEUS con respecto a esto? Porque el Instituto Cristo del Rosario está dentro del itinerario formativo que todos los años presenta la Consejería de Educación y que actualmente hace una semana creo que se ha presentado el Plan de Formación Profesional de Extremadura. Esto es diferente, esto no está dentro del Plan de Formación Profesional de Extremadura. Estos son solicitudes que hacen las empresas que se salen fuera de ese Plan de Formación Profesional de Extremadura porque necesitan unos itinerarios mucho más específicos, ¿vale? Que además son puntuales, es decir, por eso hemos hablado de 2 anualidades, porque a lo mejor en la tercera anualidad esta empresa no va a necesitar más trabajadores, o sí, pero no están dentro de la catalogación ordinaria de la formación profesional. Son formaciones puntuales que se necesitan porque esas empresas requieren trabajadores muy cualificados. Entonces, lo que hace la Administración, abre el abanico y dar una herramienta. Tenemos esta herramienta para aquellas empresas que quieren invertir en Extremadura, que necesitan trabajadores cualificados. Oiga, aquí tienen ustedes esta herramienta, esta posibilidad de que vía convenio la Junta de Extremadura le pone la formación que ustedes nos están demandando. Es que es un cambio de mentalidad. O sea, no es que
la Administración ofrece la formación reglada a los alumnos. No, es que las empresas le piden a la Administración qué tipo de formación específica necesitan ellos. Y entonces la Administración, pues vía convenio, les ayuda a esa formación. ¿Más preguntas? Bueno, yo le iba a preguntar sobre otros temas aparte de los... Bueno, le iba a preguntar por la encuesta de intención de voto encargada por el PSOE, que no daría mayoría absoluta, que necesitaría apoyos para gobernar. ¿Qué valoración hacen de esa encuesta de intención de voto? Y también, por otro lado, pues, las protestas que hay de agricultores a la puerta de presidencia, ¿qué valoración hacen también? Bueno, en primer lugar, yo creo que la encuesta de la que habla lo que demuestra es que lo que está diciendo el presidente de la Junta en estos momentos, es decir, que a quien gane que se le deje gobernar y fundamentalmente que en esta región se necesita estabilidad política. Yo creo que la encuesta habla de una mayoría importante, en este caso hacia el Partido Socialista, y lo que demuestra es que la tendencia de los extremeños y las extremeñas es precisamente a que haya una estabilidad, que es necesario. Lo que yo te voy a discutir, con tu permiso, es una cosa, y es que yo creo que, según esta encuesta, el Partido Socialista no necesita apoyos. Porque la encuesta dice que los escaños del Partido Socialista son más que los que suma la derecha y la ultraderecha. Según esa encuesta, el Partido Socialista tendría 31 diputados, la derecha y la ultraderecha tendría 30 diputados. Por tanto, el Partido Socialista no necesitaría apoyos, a no ser que Podemos votara con la derecha y la ultraderecha. Esas son las cuentas que a mí me salen según la encuesta. Pero lo fundamental, y es que esa encuesta lo que muestra una tendencia de los extremeños y las extremeñas hacia la estabilidad. Y yo creo que en estos momentos es fundamental que haya estabilidad política en Extremadura, porque con esa estabilidad política se dará o se continuarán todos esos proyectos empresariales que se han iniciado y que tan importantes son para la región. Con respecto a la sequía, en primer lugar, y creo que esto es importante, la sequía se ha convertido en un problema de emergencia nacional. Y, por tanto, desde la Junta de Extremadura creemos que es fundamental en estos momentos una coordinación entre todas las comunidades de España, entre el Gobierno central y entre la Unión Europea. Por eso nosotros estamos dispuestos a ayudar a los agricultores y a los ganaderos, pero es necesario, y ahora mismo en estos momentos se está celebrando esa mesa de la sequía, que el Gobierno de España y también con la Unión Europea ponga ayudas encima de la mesa. La Junta de Extremadura estaría en disposición de complementar esas ayudas. Pero como es un problema de emergencia nacional, creemos que el Gobierno tiene que poner encima de la mesa esas ayudas en coordinación con la Unión Europea. Porque, como digo, esto es un problema de emergencia nacional. Nosotros estamos dispuestos, como siempre lo hemos hecho, desde el Consejo Regional Agrario, a hablar con las organizaciones agrarias para buscar soluciones. Pero el órgano competente en materia de sequía es un órgano nacional y es en el que en estos mismos momentos se está celebrando, que es la mesa de la sequía. Por tanto, nosotros, como digo, desde la Junta de Extremadura y la Consejería de Agricultura ya está en ello, estamos dispuestos a ayudar a los agricultores y a los ganaderos complementando todo aquello que vaya a poner encima de la mesa el Gobierno de España. Porque, como digo, en estos momentos es fundamental hacer frente a algo que es emergencia nacional, como es la sequía. ¿Más preguntas? Entonces, portavoz, la intención inicial del PSOE, si su mayoría fuera, si sus escaños fueran superiores a Vox y PP, sería intentar gobernar en solitario. Eso es una... Perdóname, pero a mí me encantaría responderte algunas cuestiones, pero dado la precampaña y no nos dejan, es una cuestión electoral.
Pero lo que sí te puedo decir es que el presidente siempre lo dice, nosotros buscamos la estabilidad para esta región, porque es lo que en estos momentos creo que le vendría bien a Extremadura, estabilidad política. ¿Más preguntas? Sí, sobre el tema de la vivienda, la Junta va a destinar 300.000 euros a compra de viviendas a la Sareb. ¿A cuántas viviendas equivaldría esos 300.000 euros? Y con respecto al anuncio del presidente de esta mañana de 4.000 millones de euros para 43.000 viviendas, de esas 43.000, ¿se sabe cuántas podrían ser en la región? Pues en este momento lo que precisamente se están evaluando esas viviendas. Como bien sabe, el anuncio que ha salido, hay 300 viviendas de la Sareb que están en Extremadura, y lo que está haciendo ahora mismo la Consejería de Movilidad es una evaluación del estado de esas viviendas. Cuando tengamos el informe definitivo sobre cómo están esas 300 viviendas, pues será el momento de precisamente decir, oye, pues de estas 300 se pueden sacar, o de estas 300 hay algunas que no se pueden sacar, pero ahora mismo los técnicos de movilidad precisamente lo que están es evaluando el estado de esas 300 viviendas que en los últimos días hemos conocido. ¿Más preguntas? Sí, respecto a esto último, recientemente la Junta ha firmado acuerdos para precisamente alquiler a bajo precio en determinadas localidades. ¿Estas entrarían dentro de lo que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno de 43.000 más o serían aparte? Dos programas diferentes. Nosotros tenemos nuestro programa del alquiler asequible, ese sigue su camino, esto iría por otros derroteros. También le quería preguntar, a raíz de la pregunta de Antonio, en el 2011 se produjo un caso que usted ha dicho que ultraderecha y ultraderecha sumaran no tendrían mayoría, pero ya conocemos en el 2011 que se sumó PP con Izquierda Unida y consiguieron mayoría. Eso se lo tienen que preguntar ustedes a los otros protagonistas, no a esto. Con el tema de las 4.000 viviendas, los 4.000 millones de euros anunciados por el presidente, ¿se sabe cuántas de esas podrían estar en Extremadura? No se sabe, ¿no? Hemos conocido hoy y no tenemos el dato. Ojalá, pero llegamos... Eso que la inteligencia artificial te facilita, pero todavía no hemos llegado a eso. Ya te digo que estamos ahora mismo evaluando las 300 de la Sareb, a ver su estado cómo está, y que este anuncio lo acabamos de conocer esta mañana, pues lógicamente tendremos que hacer también una evaluación sobre el mismo. ¿Vale? Gracias, vale. Muy bien, ¿alguna cosita más? Venga, que tengáis buen día.